Hola amigos, bienvenidos a la capacitación online, formación para el cumplimiento de la misión. Espero que hayan realizado la tarea de la clase anterior y le hayan reportado al líder misionero de su congregación. Esta es la segunda clase del primer nivel, formación para el discipulado, parejas discipuladoras. El lema es el encargo de Jesús a ser discípulos. Esta clase la hemos titulado El Espíritu Santo y el Discipulado. Jesús es el maestro de los maestros. De él aprendieron sus discípulos las más grandes lecciones que un ser humano pueda recibir. Aprendieron a descubrir maravillosas lecciones de la naturaleza, a relacionarse con propios y extraños, a predicar las buenas nuevas del reino y a enseñarlas a otros. Incluso aprendieron a hacer milagros y a expulsar demonios. Pero al término del intenso curso de estudio con el más grande de los maestros, se encontró que estaban descalificados para cumplir la misión. Les faltaba lo esencial. Necesitaban ser capacitados y ser transformados por el Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo resultó indispensable para la obra del discipulado y la predicación. El mismo Jesús les había indicado que no debían realizar ningún movimiento misionero hasta que recibieran el cumplimiento de la promesa. Esto lo registra Hechos 1:4. La instrucción que el mismo Jesús les había dado no fue suficiente. Hemos recibido mucha instrucción. Se han dictado muchos seminarios y cursos de adiestramiento a los miembros para el cumplimiento de la labor misionera. Pero aún así no se produce en la iglesia esa explosión evangelística que ha de iluminar la tierra con la gloria de Jehová, como lo describe Apocalipsis 18:1. La instrucción para la misión no lo es todo. Se puede llenar la mente con información teórica. Se pueden proveer cientos y miles de materiales, pero solo el Espíritu Santo logrará incendiar en nuestras vidas ese fervor misionero. Es necesario proveer la instrucción, pero hay personas muy instruidas que aún permanecen inactivas en las iglesias. ¿Saben? Nuestra falla en la actualidad no es la ignorancia, sino la inactividad. Por lo tanto, la mayor necesidad de la iglesia es la capacitación por parte del Espíritu y la búsqueda de un bautismo diario del Espíritu Santo. Veamos cuál fue la razón del fracaso de los primeros discípulos. Ellos estuvieron 3 años y medio bajo el más grande de los maestros en un programa continuo e intensivo. Pero al cabo de la instrucción con el divino maestro en el aposento alto, en ese momento cumbre, en el aposento alto donde se realizaría la ceremonia de graduación, todos desaprobaron. Se disputaban los primeros puestos, ambicionaban las cosas terrenales. Las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. Demostraron que estaban descalificados, que eran totalmente ineptos para llevar a cabo la tarea designada. Necesitaban recibir la promesa capacitadora. Cuando salieron del aposento alto, Jesús fue tomado prisionero. Pedro sacó la espada que hace rato no usaba para tratar de defenderlo. El evangelista Marcos dice que los discípulos
todos, dejándole, huyeron. Posteriormente, se presentó la vergonzosa actitud de Pedro cuando en repetidas ocasiones le negó vulgarmente. Definitivamente, toda la instrucción que habían recibido no les sirvió para testificar en ese momento. El fracaso que vivieron demostró que la eficacia de la instrucción que el mismo Jesús les había dado había sido solo parcial. Elena G. de White, en el matinal titulado Alza tus ojos, la página 83, dice lo siguiente: no importa cuán grande sea la preparación, el conocimiento o la sabiduría de un hombre, a menos que sea enseñado por el Espíritu Santo, será excesivamente ignorante en las cosas espirituales. Aún después de la resurrección, Jesús encontró a sus discípulos encerrados por miedo de los judíos. Y más tarde, a pesar de que habían visto al Señor resucitado, Jesús los encontró a esos mismos discípulos haciendo planes para volver a sus antiguas actividades. Y Mateo capítulo 28, versículo 18 nos dice que en el monte de los olivos aún algunos dudaban. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, los versículos del 1 al 10, nos presenta un relato bien interesante. Te invito a que tomes tu Biblia y leas conmigo Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer en primer lugar los versículos del 1 al 8. 1 al 8. Está titulado El Valle de los Huesos Secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. De este relato se extrae una clara lección: que lo que el hombre produce por el hombre son solo cambios externos. El relato bíblico nos dice que los huesos se juntaron, que fueron unidos por tendones y rellenados por carne y cubiertos por piel, pero nos dice que no había espíritu en ellos. La obra del hombre por el hombre solo puede producir cambios externos, ruido, temblor y toda transformación externa. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo en la iglesia? Llega un fervoroso predicador, predica un mensaje conmovedor. Hay temblores, hay ruidos, hay lágrimas, se producen cambios externos,
Algunos dejan de fumar, otros abandonan el licor y otros hasta se vuelven vegetarianos. Hay cambios en la vestimenta, el cabello, los cosméticos, pero son solo cambios externos y pasajeros, promovidos por las circunstancias o tal vez por conveniencia. No hay una transformación interna, no hay fuego en el corazón que impulse a una testificación sin precedente. La iglesia se conforma, pues ya no son huesos secos, ahora son cadáveres. ¿Saben? Se requiere la obra del Espíritu Santo. Elena G. de White dice en el matinal Cada día con Dios, la página 211, lo siguiente: si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplandecen como luminares en el mundo, el poder vital los abandonará y se volverán fríos y sin la semejanza de Cristo. El embrujo de la indiferencia se apoderará de ellos junto con una mortal pereza espiritual que los convertirá en cadáveres en lugar de representantes vivientes de Jesús. Pero el profeta Ezequiel, en el mismo capítulo, ahora los versos 9 y 10, nos relata lo que llamaríamos la obra del Espíritu por el hombre. El profeta contempló que en esos cadáveres no había espíritu y recibió una segunda orden: clamar al Espíritu Santo. Veamos el relato. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. ¡Qué transformación! Ahora no eran cadáveres, ni mucho menos huesos secos. Ahora fueron transformados en un numeroso ejército. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu venga de los cuatro vientos y sople sobre nosotros, como ocurrió en la visión de Ezequiel y como ocurrió en el Pentecostés? Entonces los cadáveres que hay en la iglesia se convertirían en un numeroso ejército para pelear la batalla contra el mal, para disipar las tinieblas del error, para levantar en alto el estandarte del príncipe Emmanuel, para hacer la sal de la tierra y la luz del mundo. Apreciados alumnos, es hora de preguntarnos: ¿el Espíritu de Dios está con nosotros o está en nosotros? En la promesa que Jesús hizo a sus discípulos del Espíritu Santo, registrada en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Él declara 3 momentos en la obra del Espíritu Santo. Veamos de forma particular el verso 17, que en primer lugar se refiere al mundo, el cual no puede recibir al Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Luego se refiere a los discípulos en el momento presente en el que les está hablando al decirles: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y finalmente se refiere a los discípulos en el momento futuro, declarando: y estará en vosotros. Estos 3 momentos son similares a los 3 estados presentados en la visión de los huesos secos de Ezequiel, de la siguiente manera. En primer lugar, huesos secos, semejante al mundo
que no puede recibir el Espíritu porque no le ve ni le conoce. Segundo, cadáveres, similar a la situación de los discípulos en el momento en que Jesús les habló diciéndole que el Espíritu moraba con ellos. Y en tercer lugar, ejército grande en extremo, correspondiente al momento futuro, cuando el Espíritu llenó la vida de los discípulos y estuvo en ellos. Apreciados alumnos, no basta que el Espíritu nos haya traído a los pies de Jesús, que nos haya guiado a la iglesia verdadera y nos haya revelado las doctrinas de su palabra. Esto es solamente una obra externa, no completa. No es suficiente que esté con nosotros. Es necesario que el Espíritu esté en nosotros como Jesús lo ha prometido. Apreciado alumno, el Señor Jesús les está llamando a salir de ese estado cadavérico, a buscar fervorosamente, con humildad, ayuno, lloro y sincero arrepentimiento, el bautismo diario del Espíritu Santo para formar parte del gran ejército de Jehová. No se conformen con ser solamente miembros de iglesia. Busquen con todo el corazón al Señor. Clamen a diario por el bautismo del Espíritu Santo y serán transformados en verdaderos discípulos de Cristo. Esto es lo esencial. Apreciados alumnos, este nivel de discipulado y parejas discipuladoras no tendrá ningún valor si no se produce esto en nosotros. Este nivel de discipulado y parejas discipuladoras cobrará importancia en la medida en que cada día busquemos el bautismo del Espíritu Santo. La promesa del Señor Jesús para ustedes es: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Desean ustedes recibir ese poder en sus vidas? Les invito a que oremos juntos. Señor Jesús, limpia estos vasos, lávanos en tu preciosa sangre y llena nuestras vidas de tu Santo Espíritu. Capacítanos como tus discípulos fieles para llevar tu luz a todos aquellos que están en tiniebla. En el nombre de Jesús. Amén. Que Jehová te bendiga. Durante esta semana deberán estudiar los capítulos 13 al 17 del Evangelio de San Juan. Realizar un estudio personal, particularmente de los textos que se encuentran en estos capítulos donde se menciona la promesa del Espíritu Santo. Además, les invito a que inicien o refuercen el hábito de orar diariamente por el bautismo del Espíritu Santo. Reclamemos la promesa con fervor. Recuerden invitar a otros miembros de su congregación para que se suscriban en esta capacitación laica online, formación para el cumplimiento de la misión. Vivamos juntos la experiencia de conocer y compartir a Jesús. No se pierda la próxima clase, llamado urgente de Dios.